Hola, ¿qué tal, profesor? Yo soy Sandra Itzel Tejeda y el día de hoy estoy haciendo esta presentación en base a los requerimientos que usted me dio y vamos a iniciar. ¿Qué es una historia clínica? La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Esto último se refiere a cuando están en una audiencia y se necesita la corroboración de que el paciente sí sufra de alguna lesión, esté enfermo de alguna patología o incluso psicológicamente. Y esto es más o menos cómo tiene que ser una historia clínica. Aquí vemos la fecha de inicio, nombre, apellido, el número de la historia, la edad, ocupación, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, residencia actual, residencia anterior, grado de instrucción, fecha de internación, en la sala y la cama en la que va a estar, procedencia. Y bueno, esto es solamente si... Esto yo lo tomé de parto. Entonces esto es más o menos se vería de esta manera. Y bueno, partes de la historia clínica. Datos de identificación, como lo es nombre, edad, sexo. Puede ser también lo que veíamos anteriormente, que significa estado civil, en qué municipio vive, todos esos datos que nos puede llegar a saber sobre su identidad, en dónde vive, cuántos años tiene, todos los datos importantes. Datos clínicos que puedan estructurar como función de asistencia con los siguientes puntos. Antecedentes de interés. Algunos antecedentes en la fisioterapeuta pueden ser muy importantes, ya que pueden ocurrir lesiones anteriores de las cuales nosotros no tenemos conocimiento. Y bueno, al entrar en esta situación aprendemos más y podemos saber si eso es cronológico o a qué es su referencia. Anamnesis y exploración. Más adelante les explico bien eso. Exploración, pues lo mismo, ¿no? Explorar cada parte de su vida, cómo se encuentra psicológicamente, cómo llegó a hacerse esa lesión, de esa manera. Datos sobre la evolución clínica, si su lesión ya tiene mucho tiempo, cuánto tiempo lleva, cómo ha evolucionado, si hay dolor o no. Órdenes médicas, lo que han dicho otros médicos, pueden ser radiografías, estudios de imagenología, etc. Y el tratamiento farmacológico, como pueden ser pastillas de diferentes procederes, como son AINES, benzodiazepinas, antiinflamatorios, etc. También existe el examen físico, que es evaluar el estado físico del paciente, en qué estado viene, igual el estado de la lesión, si es palpable. El diagnóstico, que en nuestro caso es únicamente fisioterapéutico, no podemos diagnosticar más allá. Y aparte no sería lo mejor. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con él? ¿Qué diagnóstico es? No sé, puede ser desde un esguince hasta posterior a una fractura, a una operación. El abordaje terapéutico multidisciplinario con otros profesionales. Esto se refiere a la orden emitida por el médico que nos diga que es realmente un esguince o que ya realmente puedes llegar a ser un postoperatorio, que ya podamos empezar a hacer rehabilitación en el paciente para que no vayamos a poder, no sé, desprender adherencias o etcétera. Asimismo, estar al pendiente de si tiene placas, vendajes, algo importante para nosotros en lo que nosotros podamos lastimarlo. Esto es otro modelo de historia clínica donde vemos ahí mejor. Disculpa. Datos filatorios, que es apellido y nombre, edad, fecha de nacimiento, estado civil, residencia actual, grado de institución, fecha de institución, ocupación, número de historia clínica, nacionalidad, residencia, religión,
antecedentes de enfermedad actual, antecedentes hereditofamiliares, como puede ser diabetes, enfermedades cardíacas y entre otras. Antecedentes personales, como son alcohol, tabaco, drogas, estupefacientes, etc. Lo 2, que sería lo fisiológico, que es alimentación, displasia, diúresis, catáresis, entre otros. Patológicos, como son la de infancia y adulto, igual diabetes, enfermedades cardíacas, operaciones quirúrgicas, traumatológicos, alergónicos, que esto es lo más importante para que no vayamos a utilizar algo que le pueda hacer una reacción alérgica al paciente. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre la anamnesis, que significa conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con objetivo diagnóstico, que es lo que ya veníamos hablando desde anteriormente. Y bueno, errores comunes: no investigar los antecedentes o no ser minuciosos. A veces omitimos preguntarle al paciente cuáles son sus antecedentes con la lesión, o simplemente no investigamos, queremos empezar desde cero y eso es un error muy común y muy grave. Minimizar el problema del paciente, esto ya lo hablábamos en clase, que es decirle al paciente, he visto casos peores, o no tomarle la atención que merece, sino que para él pueda ser una manera diferente de ver las cosas y se pueda sentir mal o demigrado por nuestra parte y llegarse a cerrar ante nosotros. Ser desorganizado, es decir, preguntar el nombre y omitir todo lo demás y luego decir, ¿y cómo se lo hizo? ¿Cuál es la causa de su no sé, lesión? Y el paciente se queda como de, bueno, pero tengo tantos años, me pasó esto, y eso es un error también común de que solemos omitir muchas cosas. No anotar puntos importantes. Estos puntos me refiero a que el paciente dice, cuando yo me agacho me duele la rodilla. Y nosotros decimos, le duele la rodilla, bien, pero no lo anotamos. O que nos dice, a cierta hora de la tarde el dolor empieza a aumentar y nosotros, ok, pero no lo estamos anotando. Alargar mucho la conversación, como darle vueltas o empezar a platicar del primo del sobrino, etcétera. O sea, se puede hacer, pero no alargarla demasiado. Interrumpir al paciente cuando esté conversando con nosotros, como lo hacemos muy frecuentemente, que él nos está explicando pues la lesión y nosotros decimos, sí, bueno, eso ya me lo contó, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? A ver, dígame, ¿qué se hizo? Y el paciente está contándonos cómo fue que llegó a hacerse esa lesión. Falta de redacción, es decir, en la historia clínica de lo que él nos contó, quedarnos realmente con las partes importantes y anotarlas, y las otras partes hacerlas como anotaciones. Olvidar el formato, que esto nos comentó el profesor que le pasaba, que olvidaba su formato en su casa y él le decían todas las cosas y trataba de anotarlo en su casa, y a la siguiente sesión le volví a preguntar porque ya no recordaba lo que se le había dicho. Entonces hay que tener cuidado con esos errores. Y pues ya esto sería toda mi parte, recordando que la historia clínica es muy importante para todas las personas y que se tiene que hacer en cada área de la salud sin importar qué, para llevar una evaluación del paciente, así como los progresos. Gracias.